Podcast, El lado oculto del orgullo. Con el pastor Alejandro Salcedo. Hoy, el origen del orgullo. Como lo dijimos en la introducción, en este primer episodio consideraremos el origen del orgullo. Y para eso tendremos que remontarnos a los inicios de la creación. El orgullo está profundamente vinculado a la rebelión contra Dios. Según la Biblia, este sentimiento fue uno de los factores principales que condujo a la caída de Satanás y posteriormente a la caída del hombre, considerado como la raíz del pecado. El orgullo se pone de manifiesto en la inspiración bíblica sobre la caída de Lucifer, también conocido como Satanás. Lucifer fue creado como un ser perfecto, hermoso, pero su corazón se llenó de arrogancia, de soberbia, de altivez, debido a su belleza, debido a su sabiduría. Y este orgullo lo llevó a la codicia. ¿A codiciar qué? Pues a ser como Dios. Y eso resultó su expulsión del cielo. El término Lucifer proviene del latín Lucifer, que significa portador de luz o estrella de la mañana. Se le reconoce como uno de los ángeles más elevados creados por Dios. Célebre por su esplendor, su sabiduría, su nombre evoca su posición exaltada y su rol como portador de luz antes de su caída. El orgullo de Lucifer se refleja en su desmedida ambición de ser igual a Dios. En vez de contentarse con su elevada posición como ángel, Lucifer anheló usurpar el trono de Dios y convertirse en el ser supremo. Este deseo de autoexaltación es la esencia de su orgullo y la raíz de su caída. Si leemos Isaías 14 del 12 al 15 y Ezequiel 28 del 12 al 17, podremos ver los relatos que, aunque Isaías se refiere al rey de Babilonia y Ezequiel al rey de Tiro, estos textos son interpretados por muchos teólogos como una representación de la caída de Lucifer. Lucifer no solo deseaba el poder y la gloria de Dios, sino que también desafiaba la autoridad de Dios, también desafiaba el plan de Dios. Y este acto de rebelión representa un rechazo directo de la naturaleza y el propósito de Dios. La palabra de Dios describe la caída de Lucifer como un evento que tuvo lugar en el cielo. La rebelión de Lucifer no fue simplemente un acto de desobediencia, sino una guerra abierta contra Dios. Y con esa guerra abierta arrastró consigo una tercera parte de los ángeles que se convirtieron en demonios, aliados de su rebelión. Como consecuencia de su orgullo, Lucifer fue expulsado del cielo y arrojado a la tierra. Este acto simboliza no solo su derrota, sino también su degradación. Entonces, Lucifer ahí se convierte en Satanás, el adversario de Dios y de la humanidad. Su misión principal, lo que él se propuso, es oponerse a los planes de Dios y llevar a la humanidad a la destrucción. Mira, el orgullo de Lucifer no solo afecta a su propia existencia, sino que también tiene un profundo impacto en la humanidad. Hoy por hoy lo estamos viendo. Satanás se convierte en el tentador y en opositor de todo lo que tenga que ver con Dios. Es por eso que siempre anda buscando llevar al ser humano al pecado y a rebelarse contra Dios, y eso lo está llevando a cabo hoy por hoy también en sus actos de rebeldía. ¿Cuál fue su primer acto de rebeldía? Tentar a Adán y a Eva en el jardín del Edén. Así que en este contexto podemos decir que el que inventó el orgullo fue Lucifer, y este invento le provocó su caída. Pero su odio y resentimiento generó consecuencias para la humanidad. Satanás engañó a Eva, haciéndola dudar de la bondad y la autoridad de Dios.
ofreciéndole la promesa de ser como Dios si comía del fruto prohibido. El relato de la caída del hombre en el jardín del Edén es fundamental. Adán y Eva fueron creados por Dios y vivieron en un estado de comunión perfecta con Él. Dios les permitió a Adán y a Eva disfrutar del jardín. Simplemente les prohibió comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero la serpiente astuta y engañosa, Satanás, convenció a Eva de que comer del fruto les otorgaría sabiduría y los haría como Dios. Y ese relato lo podemos ver en Génesis, capítulo 3, del 4 al 6. El deseo del ser humano de adquirir sabiduría y elevarse a una posición igual a la de Dios es un acto de orgullo y autosuficiencia. El querer ser igual a Dios lo estamos viendo hoy también. Adán, al comer del fruto ofrecido por Eva, muestra desobediencia, motivada por el mismo deseo de alcanzar un conocimiento prohibido. Es un acto de arrogancia, es un acto de desobediencia. Eso de desear ser igual a Dios resulta, pues obviamente, en la caída del hombre. ¿Y cuál es la consecuencia? Su expulsión del jardín del Edén. Eso simboliza la pérdida de su inocencia y la entrada del pecado y la mortalidad al ser humano. En este contexto, el orgullo se entiende como la autoexaltación y el deseo de independencia de la autoridad de Dios, de la autoridad divina. Al actuar por su propia voluntad en lugar de obedecer a Dios, Adán y Eva demuestran un rechazo a la soberbia de Dios. Este acto de desafío es lo que se denomina pecado original y es la raíz de la condición caída del ser humano. Ahora, la caída del hombre a causa del orgullo tiene profundas implicaciones. No solo afecta a Adán y a Eva, sino nos afecta a todos, a toda la humanidad. El pecado original es heredado por toda la raza humana y eso se traduce en una separación entre Dios y el hombre, la introducción de la muerte física y espiritual y, por supuesto, la propensión a pecar. La tentación de ser como Dios es una manifestación clara del orgullo humano que lleva a desobedecer y a rebelarse contra el Creador, contra su Creador. De acuerdo a esto, consideremos algunas consecuencias. Mira, la palabra de Dios señala claramente qué consecuencias trae. El orgullo lleva a la separación de Dios, al juicio y a la caída. A la separación de Dios, al juicio y a la caída. Vamos a mirar las principales consecuencias del orgullo. Voy a nombrarte algunas. Primera, separación de Dios. El orgullo actúa como una barrera entre el hombre y Dios. La Biblia enseña que Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Eso demuestra que el orgullo resulta en el distanciamiento de la comunión con Dios. En segundo lugar, caída y destrucción personal. El orgullo conduce a la ruina personal, conduce a la ruina moral. Un ejemplo de esto es el rey Saúl. Su orgullo y desobediencia a Dios llevaron a su rechazo como rey. O el orgullo del rey Nabucodonosor lo llevó a ser humillado y a perder temporalmente su humanidad. Esto lo encontramos en Daniel 4. Esas historias nos dan ejemplo cómo el orgullo puede llevar a la caída y a la humillación personal. Tercera consecuencia del orgullo: engaño y autojustificación. El orgullo nos lleva a autoengañarnos y a justificar comportamientos incorrectos. Las personas orgullosas tienden a ver sus acciones como justificadas, ignorando las consecuencias y el juicio. Así es como persisten en el pecado y no reconocen necesidad de arrepentimiento. Hoy vemos a muchos haciendo cosas inmorales sin ni siquiera sentir nada de arrepentimiento. El hecho de decir que no necesitan a Dios, eso es un acto de orgullo. Otra, conflicto de ruptura de relaciones.
El orgullo también afecta a las relaciones interpersonales. Las personas orgullosas a menudo encuentran difícil aceptar corrección y consejo, lo que conlleva a malentendidos y a relaciones rotas. La falta de humildad y el deseo de exaltarse sobre los demás genera discordia y enemistades, pleitos, contiendas, disensiones, celos. Pero también hay pérdida de bendiciones. En Deuteronomio 8, del 14 al 20, Dios le advierte a Israel que no se enorgullezca cuando reciba bendiciones, recordándoles que es Él quien da la capacidad de obtener riquezas. El orgullo lleva a la ingratitud, al olvido de la dependencia de Dios. Y el resultado, pues, pérdida de bendiciones futuras. El orgullo también es una ofensa grave ante Dios. Y en su palabra Él advierte repetidamente sobre el juicio que hay sobre eso. Dios promete castigar el orgullo. Y la Biblia está llena de ejemplos de cómo el orgullo lleva al juicio y al castigo, tanto en personas como en naciones. Otra consecuencia del orgullo es el impedimento para la salvación. Finalmente, eso es lo que nos lleva. La consecuencia es que es un obstáculo significativo para ser salvo. El camino hacia la redención en la palabra de Dios está marcado por la humildad, por el arrepentimiento. Jesús enseña que bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Aquellos que se aferran a su orgullo encuentran difícil aceptar su necesidad de un Salvador y someterse a la voluntad de Dios. Así que para este primer episodio, el origen del orgullo, podemos concluir que el orgullo es una fuerza destructiva originada en la rebelión contra Dios, como se evidencia en la caída de Lucifer, conocido como Satanás, y en la caída del hombre. Ahí ya podemos ver consecuencias graves. El orgullo humano del ser humano, al igual que el de Lucifer, se manifiesta en la autoexaltación y el deseo de independencia de la autoridad divina, lo que lleva a la desobediencia y a la separación de Dios. Recordemos las consecuencias del orgullo. Incluyen ruina personal, autoengaño, ruptura de relaciones, pérdida de bendiciones, el juicio divino y un impedimento para ser salvos. La Biblia enseña que Dios se opone a los orgullosos y que la redención está marcada por la humildad y, por supuesto, el arrepentimiento. Bueno, en el próximo episodio vamos a hablar de la lucha del ser humano con el orgullo.